Vale, escribo esto aquí porque no tengo a quién más contárselo sin que me digan, tía, pasa página, o no todos son iguales. Ya lo sé, pero necesito soltarlo. Soy española, tengo 30 y pocos, vivo entre Madrid y Valencia por trabajo, y después de una relación larga que se apagó sin drama pero sin amor, decidí volver a salir con hombres. Apps, citas a ciegas, recomendaciones de amigas. Lo típico. Yo iba con esperanza moderada, no con cuentos de hadas, pero sí con esa idea ingenua de esta vez será distinto. Spoiler, no lo fue. Él apareció en mi vida con demasiada delicadeza, y cuando digo demasiada es porque ahora lo veo claro. En ese momento me pareció educación, madurez, algo raro y bonito a la vez, sin presión, sin palabras de más, flores, pero no siempre, halagos, pero no empalagosos. Sabía escuchar de verdad, o eso creía, no invadía, no exigía, no aceleraba nada. Después de varias citas fallidas, eso se sentía como aire limpio. Paseábamos por las tardes por el barrio, café en vaso de cartón, conversaciones largas, silencios cómodos. Recordaba cómo tomó el café, solo, sin azúcar, y detalles pequeños que una quiere creer que significan algo. Se reía cuando hablaba de mi abuelo, de cómo me crió medio verano en su casa del pueblo, de lo importante que fue para mí. Prestaba una atención especial cuando hablaba de la casa de mi abuelo, la de siempre. Un terreno así, decía como al pasar. ¿Alguna vez pensaste qué hacer con él? Yo me reía. Decía que no todo en la vida tenía que ser útil, rentable o moderno, que venderlo sería un sacrilegio, que era un recuerdo, una raíz. Él asentía, nunca discutía. Eso también me tranquilizaba. Luego empezaron a aparecer frases sueltas como quien no quiere la cosa, comentarios que no parecían importantes pero que ahora me dan escalofríos. A veces el pasado estorba al futuro. Con una buena idea podrías hacer algo grande ahí, algo para la ciudad. Yo los dejaba pasar. Pensaba que eran reflexiones genéricas, conversaciones de adulto. No veía peligro. Quería creer que estaba con alguien que pensaba a largo plazo, que hablaba de futuro conmigo porque me veía en él. Solo después supe que la primera conversación sobre mí no ocurrió entre nosotros, sino en una oficina de cristal en un quinto piso. Es la nieta del propietario, la casa está a su nombre, nada de abogados, nada de amenazas, entras despacio, confianza, apego, luego, conversaciones sobre el futuro, le dijo un hombre con traje gris. ¿Y si se niega? No se negará si cree que fue idea suya. Eso no lo sabía entonces. Claro, yo solo sentía una inquietud rara, muy leve, como un ruido de fondo. Empecé a notarla cuando conocía con demasiada precisión detalles legales de los que yo no había hablado con nadie, números, plazos, términos que no salen en una charla normal de cita. El día que todo se torció de verdad fue cuando, sin buscar nada concreto, vi en su móvil una carpeta, nombre de mi casa, números catastrales, una nota escrita en mayúsculas. Consentimiento. Le pregunté. Me sonrió, tranquilo, casi ofendido. Lo has entendido mal, dijo. Solo quería que tuviéramos un futuro. Y yo, que ya venía cansada de decepciones, todavía quise creerle durante unos segundos más. No lo lograron, porque mientras ellos jugaban a acercarse despacio, yo ya había firmado otros documentos, completamente distintos, y esta historia, por desgracia, no termina ahí. Después de él, sí, ya empiezo a numerarlos en mi cabeza, mala señal, me prometí bajar expectativas. Literalmente me lo dije delante del espejo. No te ilusiones, no proyectes, observa. Spoiler otra vez, observar duele más cuando ya sabes lo que estás viendo y aún así sigues sentada en la mesa. Este segundo fue a través de una app Javier, 38, foto con camisa blanca arremangada, sonrisa tranquila, fondo de una terraza que reconocí enseguida. Malasaña, mensajes normales, incluso graciosos. Nada sexual raro, nada de halagos intensos el primer día. Me preguntó qué buscaba. Le dije la verdad, algo sano, sin juegos. Me respondió, qué alivio leer eso. Primer microanzuelo. Quedamos un jueves por la tarde. Bar pequeño, luces cálidas, vino blanco. Yo llegué 5 minutos antes porque siempre llego antes cuando estoy nerviosa. Él llegó 10 minutos tarde sin avisar. Primer detalle que quise ignorar. Me dio 2 besos rápidos, se sentó y lo primero que hizo fue mirar el móvil.
Perdona, cosas del trabajo, dijo sin levantar mucho la vista. Yo asentí, sonreí, bebí un sorbo largo. Me dije que todos tenemos días así. Al principio la conversación fluyó. Hablamos de series, de viajes, de lo cara que está la vida en Madrid. Se rió de mis anécdotas. Me hizo sentir interesante durante exactamente 20 minutos. Luego empezó a desconectarse. Miradas al móvil, respuestas cortas. Yo alargando frases como si estuviera haciendo una presentación oral. En un momento me preguntó por mi última relación. Se lo conté por encima, sin drama. Cuando terminé, dijo: bueno, tampoco fue tan grave, ¿no? Hay gente que lo pasa peor. No lo dijo con mala intención aparente. Lo dijo como si estuviera comentando el tiempo. Me quedé callada un segundo de más. Sentí esa punzada conocida, la de tener que justificar tu propia tristeza. Luego vino el comentario estrella, el que todavía me da rabia recordar. Tienes pinta de intensa, dijo sonriendo, pero de las intensas buenas, ¿eh? Rió. Yo también, por inercia, por educación, por miedo a parecer exagerada, por todo eso que nos enseñan a tragar. La cita se alargó más de lo que debería. Yo ya sabía que no iba a ningún sitio, pero algo en mí necesitaba que no terminara mal del todo, como si eso compensara otras derrotas. Pagamos a medias, salimos. En la puerta me dio un abrazo raro, más amistoso que otra cosa. Ya hablamos, dijo, no hablamos. Al día siguiente le escribí algo neutro. Me lo pasé bien ayer, no contestó. Pasaron horas. Luego un día, luego dos. Yo miraba el móvil con esa mezcla absurda de ansiedad y dignidad herida. Al tercer día subió una historia. Cañas con amigos, misma camisa blanca. Ahí entendí que el silencio también es un mensaje. Uno muy claro. No bloqueé, no reclamé, pero me sentí pequeña, invisible, como si hubiera molestado por existir, y lo peor no fue que desapareciera. Fue que, durante unas horas, me pregunté qué había hecho mal yo. Después de Javier, estuve a punto de borrar todas las apps. De verdad, incluso desinstalé una durante una semana, pero ya sabéis cómo va esto. Un domingo por la noche, sofá, manta, silencio demasiado grande, y vuelves a instalarla solo para mirar. Ahí apareció Marcos. Marcos escribía bien, no bien de correcto, sino bien de cuidado. Frases largas, preguntas concretas, respuestas que no parecían copiadas y pegadas. Me habló de cine español, de su obsesión con los bares antiguos de Madrid, de su abuela gallega. Yo pensé, vale, este al menos es humano. Quedamos para un vermut en la Latina. La cita empezó casi perfecta, puntual, camisa sencilla, sonrisa tranquila, 2 besos bien dados. Me dijo que me veía igual que en las fotos, incluso mejor. Punto para él. Caminamos sin prisa, entramos en un bar pequeño, de esos con barriles y camareros que te llaman guapa sin sonar babosos. Hablamos durante horas, me escuchaba, de verdad, me hacía preguntas de seguimiento, recordaba cosas que yo había mencionado por mensaje. Sentí esa chispa peligrosa, la de pensar por fin alguien normal. Me relajé, me reí más fuerte, bajé la guardia, y ahí empezó la escalada, muy despacio, tan despacio que casi no la vi venir. Cuando le conté que trabajaba mucho y que a veces me costaba desconectar, frunció un poco el ceño. Eres muy exigente contigo misma, dijo. Eso suele cansar a la gente que tienes cerca. No lo dijo como reproche, lo dijo como diagnóstico. Yo asentí, como si acabara de recibir una verdad profunda sobre mí misma. Luego, cuando hablé de una amiga que me había apoyado mucho tras mi ruptura, soltó: es bueno tener amigas, pero tampoco conviene depender emocionalmente de ellas, ¿no? Otra vez asentí, otra vez me sentí levemente incorrecta. En un momento saqué el móvil para responder un mensaje rápido de trabajo. Él sonrió, pero fue una sonrisa rara. Tranquila, dijo, no hace falta que finjas que te interesa tanto esto. Me quedé helada un segundo, luego me reí nerviosa. Sí, me interesa, respondí, solo era un momento. Ya, dijo, es que a veces se nota cuando alguien está buscando algo mejor. No supe qué contestar. Sentí que tenía que demostrarle algo, que tenía que estar más presente, más atenta, más adecuada. La tarde siguió, pero algo ya estaba torcido. Cada comentario suyo parecía pequeño, pero se me iban acumulando dentro como piedritas en el zapato. Cuando le conté que me gustaba viajar sola, arqueó las cejas. Eso es muy de gente que huye,
comentó. Cuando dije que no quería hijos, por ahora, respondió. Claro, ahora todas decís eso. Y yo, otra vez, justificándome, explicando, aclarando, defendiéndome sin que nadie me atacara de forma directa. Al despedirnos, me dio un beso en la mejilla más largo de lo necesario. Eres interesante, dijo. Un poco complicada, pero interesante. Esa frase se me quedó clavada, complicada, como si fuera un defecto envuelto en halago, como si ya me estuviera avisando de que cualquier problema futuro sería culpa mía. Esa noche me escribió: me gustó conocerte, eres intensa, pero se nota que tienes fondo. Apagué el móvil y me quedé mirando el techo. Algo en mí ya sabía que aquello no iba a salir bien, pero otra parte, la que aún quería creer, pensó: quizás solo es torpe comunicándose. Y ese fue el error, porque cuando empiezas a normalizar la incomodidad, lo siguiente ya no sorprende tanto. Con Marcos seguí quedando. Sí, ya sé, puedes dejar el juicio para después. Yo también me juzgué, pero había algo adictivo en esa mezcla rara de validación y tensión. Cuando estaba bien, estaba muy bien. Cuando no, yo siempre encontraba la forma de pensar que era cosa mía, que estaba exagerando, que tenía que relajarme un poco. La tercera cita fue idea suya, cena con amigos. Nada serio, dijo. Un plan tranquilo. Yo dudé, pero acepté. Parte de mí quería demostrar, a quién, no lo sé, que encajaba, que no era tan complicada. Quedamos en un restaurante de moda en Lavapiés, mesas altas, música un poco fuerte, gente guapa. Llegué arreglada, sin excesos, vestido negro sencillo, chaqueta vaquera. Me sentía mona, nerviosa, pero bien. Marcos ya estaba allí con 3 amigos, 2 chicos y una chica. Me los presentó rápido, sin darme tiempo a ubicar caras ni nombres. Besos al aire, sonrisas educadas. Me senté a su lado. Al principio todo fue normal. Conversación cruzada, risas, copas de vino. Yo intentaba integrarme, no quedarme callada, pero tampoco acaparar. Marcos estaba distinto, más distante, más pendiente de sus amigos que de mí. Me tocaba el brazo de vez en cuando, como para marcar presencia, pero no conexión. En un momento, uno de sus amigos empezó a hablar de relaciones, de lo complicado que es encontrar a alguien equilibrado. Marcos se rió. Bueno, dijo señalándome, aquí tenemos un buen ejemplo de intensidad. Se rieron, no a carcajadas, pero se rieron. Yo también sonreí, automática, sentí el calor subirme al cuello. No lo digo a malas, añadió. Es intensa, pero con encanto. La chica me miró con una mezcla rara de curiosidad y lástima. Yo quise desaparecer debajo de la mesa, intenté cambiar de tema, hablé de trabajo, error. Uno de los chicos hizo un comentario sobre mujeres demasiado centradas en su carrera. Marcos no me defendió, asintió. Es verdad que a veces se obsesiona un poco, dijo. Le cuesta soltar el control. Yo lo miré. Él no me miró a mí. Ahí ya no estaba incómoda, estaba humillada. Sentía que estaba siendo analizada, reducida, explicada por alguien que se suponía que estaba de mi lado. Cada palabra suya me hacía más pequeña. Fui al baño con la excusa de retocarme. Me miré al espejo, ojos brillantes, respiración rápida. Me dije que no iba a llorar, no allí, no por eso. Cuando volví, hablaban de una anécdota suya con una ex. Marcos la contó riéndose. Era un poco loca, dijo, pero bueno, yo tengo un imán para ese tipo de mujeres, y me miró, directamente, como si fuera una broma compartida. Nadie dijo nada, nadie lo frenó. Yo sentí como algo se rompía dentro. No fue un golpe, fue un crujido lento. Me levanté. Voy a irme, dije, estoy cansada. Marcos frunció el ceño, molesto. ¿Ahora? Preguntó. Qué dramática eres, dramática. Otra etiqueta más. Cogí el bolso, me despedí con un encantada que no sentía. Caminé hacia la puerta con las piernas temblando. Nadie me siguió. En la calle respiré hondo. El aire frío me devolvió un poco al cuerpo. Caminé sin rumbo unos minutos. Entonces vibró el móvil. Mensaje de Marcos. No hacía falta montar el numerito. Mis amigos ya saben cómo eres. Me senté en un portal y lloré. No de tristeza pura, de vergüenza, de rabia, de haber permitido que alguien me expusiera así, de haberme quedado demasiado tiempo donde claramente no me respetaban.
Esa noche entendí algo importante, aunque aún no sabía qué hacer con ello. Cuando alguien te humilla delante de otros y lo disfraza de broma, no es torpeza, es elección. Y aún así, no fue la última vez que dudé de mí antes que de ellos. Después de aquella noche, juré que no volvería a verlo. Lo dije en voz alta mientras me desmaquillaba con rabia, como si así fuera más real. No vuelvas a escribirle. Spoiler, otra vez. Me escribió él primero, y ahí empezó el verdadero juego mental. 2 días después, mensaje largo, demasiado largo para alguien que según él no había hecho nada grave. Creo que te tomaste todo muy a pecho, estábamos bromeando, mis amigos son así. Yo pensé que lo sabías, me sorprendió tu reacción. No había un perdón, había una explicación. Y eso, curiosamente, me descolocó más. Le contesté que me había sentido expuesta, ridiculizada, que no era una broma para mí. Tardó horas en responder. Lo siento si te sentiste así. Ese sí fue como una bofetada suave pero constante. No negaba lo ocurrido, pero tampoco lo asumía. Empezó a decir que yo era muy sensible, que venía tocada de relaciones anteriores, que quizá proyectaba cosas que no estaban ahí. A veces ves ataques donde no los hay, me dijo por audio. Yo solo estaba siendo sincero. Sincero. Esa palabra la usó mucho, como si la sinceridad justificara la falta de cuidado. Quedamos para hablarlo. Sí, otra vez, en una cafetería tranquila, luz de mañana, gente trabajando con portátiles. Yo llevaba preparada una especie de discurso mental, pero cuando lo tuve delante se me desarmó todo. Estaba calmado, demasiado. Sonreía, me hablaba despacio. No soy tu enemigo, dijo, pero tienes que aprender a relativizar. Le expliqué otra vez cómo me sentí, cómo me miraron sus amigos, cómo me dolió que no me defendiera. Asintió, pero con esa cara de quien escucha a alguien exagerar una historia. Eso no pasó así, dijo. Nadie se rió de ti, se rieron de la situación. Sentí cómo se me encogía el estómago. Marcos, yo estaba allí, respondí. Yo lo viví. Claro, dijo, pero tu percepción no siempre es objetiva. Ahí estaba, el gaslighting limpio, elegante, sin levantar la voz. Yo empecé a dudar, a repasar mentalmente cada gesto, cada palabra. ¿Y si sí exageré? ¿Y si estaba demasiado a la defensiva? ¿Y si él tenía razón y yo veía humillación donde solo había torpeza social? Luego soltó otra bomba, como quien no quiere la cosa. Además, añadió, mis amigos me preguntaron después si estabas bien. Les pareciste un poco inestable. Inestable. Me ardieron las orejas. ¿Eso te dijeron? Pregunté. Bueno, más o menos, respondió. Ya sabes cómo hablan. No supe si era verdad. Nunca lo supe. Pero la idea se me quedó clavada. Empecé a vigilarme, a medir mis palabras, a no mostrar enfado, a no llorar, a no ser demasiado. Durante unas semanas seguimos viéndonos de forma intermitente. Días buenos, mensajes cariñosos, planes que parecía que iban a algo más, y de repente, frialdad, cancelaciones de última hora, silencios largos. Cuando le preguntaba qué pasaba, decía que estaba liado, que yo le exigía demasiado, que aún nos estamos conociendo. Si me enfadaba, me llamaba dramática. Si me callaba, decía que yo me cerraba. Una noche subió una foto con otra chica, no etiquetada, no aclarada. Yo le escribí, con el corazón en la garganta. Es una amiga, respondió. No empieces con películas. Al día siguiente borró la foto. Yo ya no sabía que era real y que no. Empezaba a disculparme por cosas que no entendía, a sentir culpa por preguntar, a agradecer migajas de atención como si fueran regalos. Y lo peor fue darme cuenta de que, poco a poco, estaba empezando a confiar más en su versión de los hechos que en mis propias sensaciones. Ahí entendí que la humillación no siempre es un golpe visible. A veces es ese desgaste lento que te hace dudar de tu voz interior. Y cuando alguien consigue eso, el daño ya está hecho, aunque todavía no haya llegado lo peor. El quiebre no llegó con un grito ni con una escena grande, llegó con una ausencia. Y eso, ahora lo sé, duele más. Habíamos quedado un viernes, cena tranquila, dijo él, en su casa, para hablar bien, sin ruido. Yo dudé todo el día. Tenía esa sensación rara en el pecho, como cuando sabes que algo no está bien, pero te convences de que exageras. Me arreglé sin demasiadas ganas, pero con esa esperanza tonta de que, si esta vez salía bien,
todo lo anterior tendría sentido. Le escribí antes de salir. Voy para allá. No contestó. Pensé que estaría conduciendo, que estaría liado. Cogí el metro, 30 minutos, silencio. Le mandé otro mensaje cuando salí a la calle. Ya estoy cerca. Nada. Llegué a su portal. Luces apagadas en su piso. Me quedé un minuto mirando el telefonillo, como si fuera a responderme solo. Llamé. Una vez. Dos. Nadie. Ahí empezó el nudo, ese que sube del estómago a la garganta. Me senté en el bordillo, con el bolso entre las piernas, miré el móvil compulsivamente. Actualicé, revisé si había conexión. Nada, ni una llamada, ni un «Oye, se me ha complicado». Nada. Pasaron 10 minutos, luego 20. Empecé a sentir vergüenza, vergüenza de mí misma, de estar ahí plantada como una idiota esperando a alguien que claramente no estaba. Vergüenza de haberme arreglado, de haber creído. A los 30 minutos me llegó un mensaje, solo uno. Se me ha liado, hablamos luego. Eso fue todo. No una disculpa, no una explicación, ni siquiera una pregunta de si estaba ya allí. Yo estaba literalmente debajo de su casa, con frío, con los ojos húmedos, con el orgullo hecho polvo. Le respondí, estoy aquí. Tardó 5 minutos en contestar. Uf, pensé que ya no vendrías, estoy con unos amigos. Mejor otro día. Algo se rompió del todo. No fue un estallido, fue un silencio interno, como cuando se apaga una luz y ya no vuelve. Me levanté despacio, caminé sin rumbo. No lloré al principio, estaba demasiado vacía, demasiado cansada. Me metí en un bar cualquiera, pedí una cerveza que no quería y la dejé a la mitad. Miraba a la gente reír, hablar, vivir y sentía que yo estaba detrás de un cristal. A las 2 horas me escribió un audio. Lo escuché en la calle con auriculares. No te pongas así, no fue para tanto. Además, tú también cancelas a veces. No entiendo por qué dramatizas todo. Ahí sí lloré, en mitad de la acera, con rabia, con humillación, con una sensación horrible de haber sido descartada como un plan aburrido. Le respondí algo que nunca pensé que escribiría. Solo dime si quieres seguir viéndome o no. Necesitaba claridad, necesitaba agarrarme a algo firme, aunque doliera. No contestó esa noche, ni la siguiente mañana, ni el día después. El tercer día subió una historia, terraza, sol, risas, la misma chica de la foto anterior, esta vez sí etiquetada. No me bloqueó, no me explicó nada, simplemente me dejó ahí, suspendida, como si mi confusión fuera problema mío. Ese fue el punto de quiebre, no porque fuera la peor crueldad imaginable, sino porque en ese momento vi la imagen completa. No era despiste, no era torpeza emocional, no era mala racha, era desprecio envuelto en ambigüedad. Era alguien eligiendo no cuidarme, una y otra vez. Me sentí tonta, usada, intercambiable. Y lo peor, me sentí culpable por haber esperado algo distinto. Esa noche, sola en casa, entendí que ya no estaba triste solo por él, estaba triste por mí, por todas las veces que me quedé donde no me querían bien, por cada excusa que fabriqué para no aceptar lo evidente. Y aunque todavía no sabía cómo salir de ahí, supe algo con una claridad dolorosa. Después de esto, ya no podía seguir fingiendo que no veía lo que estaba pasando. Después de eso, no hubo drama inmediato, no hubo llamadas desesperadas ni mensajes larguísimos que luego me avergonzaran. Hubo algo peor, un vacío espeso, como si alguien hubiera apagado el sonido de mi vida y yo siguiera moviéndome en silencio. Los primeros días funcioné en piloto automático, me levantaba, trabajaba, contestaba correos, fingía normalidad. Por dentro estaba hecha polvo. Cada cosa pequeña me desbordaba. El café me sabía amargo. El metro me daba ansiedad. Ver parejas en la calle me provocaba una mezcla absurda de envidia y rabia. No porque quisiera eso, sino porque sentía que a mí siempre me tocaba la versión rota. Por las noches era peor. Me metía en la cama y mi cabeza se convertía en un tribunal. Repasaba cada conversación, cada gesto, cada mensaje. Buscaba el momento exacto en el que todo se torció, convencida de que si lo encontraba podría arreglar algo. Spoiler, no se arregla nada revisando el pasado como si fuera un puzzle maldito. Me sentía humillada, pero no de esa forma clara que te enfada y te empuja a reaccionar. Era una humillación silenciosa,
íntima, esa que te hace preguntarte si realmente vales lo que crees, si eres demasiado, si pides demasiado, si hay algo en ti que hace que los hombres pierdan el interés justo cuando tú empiezas a mostrarte de verdad. Empecé a aislarme, cancelé planes, a mis amigas les decía que estaba cansada, que necesitaba tiempo. En realidad no quería hablar porque sabía que si lo hacía iba a llorar. Y me daba vergüenza llorar por alguien que claramente no se lo merecía. Me repetía, no es para tanto, pero lo era, porque no lloraba solo por él, lloraba por la acumulación. Una noche abrí la app otra vez, no para quedar, para mirar, para comprobar algo horrible, que él ya había actualizado su perfil, fotos nuevas, bio retocada, como si yo no hubiera existido, como si no hubiera dejado a alguien esperando en la calle sin una explicación decente. Eso me rompió del todo, cerré el móvil y me dejé caer al suelo del salón. Literalmente, me senté ahí, con la espalda contra el sofá, y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Lloré de rabia, de tristeza, de impotencia. Lloré por sentirme reemplazable, por haber tolerado migajas, por haber confundido interés intermitente con profundidad. Y entonces apareció la vergüenza, la peor parte, vergüenza de haber contado a mis amigas que parecía diferente, vergüenza de haber defendido comportamientos que ahora veía claros, vergüenza de haberme adaptado tanto para encajar en alguien que nunca hizo el esfuerzo de cuidarme. Empecé a dudar de todo, de mi intuición, de mis límites, de mi capacidad para elegir bien. Pensé que quizá el problema era yo, que quizá atraía a este tipo de hombres porque, en el fondo, algo en mí aceptaba ese trato, y ese pensamiento fue devastador. Hubo un momento concreto, muy pequeño, que me hizo darme cuenta de hasta qué punto estaba mal. Una mañana me miré al espejo antes de salir y pensé, intenta no molestar hoy, no a nadie en concreto, al mundo, a la vida, a los demás, como si mi mera existencia fuera una carga. Ahí entendí que había tocado fondo, no porque él me hubiera hecho algo imperdonable, sino porque yo había empezado a borrarme para no incomodar, y eso, para mí, fue más doloroso que cualquier plantón, cualquier mentira o cualquier silencio. Estaba colapsada, emocionalmente agotada, y aunque todavía no tenía fuerzas para levantarme, empecé a sentir algo nuevo entre tanta tristeza, una rabia muy lenta, muy profunda, una que no gritaba, pero que ya no quería seguir callando. Y esa rabia, aunque aún no lo sabía, iba a ser el principio de algo distinto. Tardé semanas en llegar aquí. No fue un clic mental ni una frase motivacional de esas que te guardas en favoritos y nunca vuelves a leer. Fue un proceso lento, incómodo, lleno de contradicciones. Empezó el día en que dejé de preguntarme qué hice mal y empecé a preguntarme por qué me quedé. Al principio esa pregunta me dio miedo, porque era más fácil pensar que había tenido mala suerte, que me había cruzado con hombres emocionalmente torpes, inmaduros o simplemente crueles. Y sí, lo eran. No voy a quitarles responsabilidad, pero si todos los caminos me llevaban al mismo tipo de desgaste, quizá tenía que mirar el mapa entero, no solo los obstáculos. Empecé a ver patrones, no solo en ellos, sino en mí. Me di cuenta de que todos tenían algo en común. Llegaban con una mezcla muy peligrosa de interés inicial y distancia posterior. Me daban justo lo suficiente para engancharme y luego retiraban el afecto como si fuera un premio que yo tenía que volver a ganar. Y yo entraba en ese juego sin darme cuenta. Yo normalizaba señales que, vistas desde fuera, eran banderas rojas enormes, retrasos sin aviso, bromas a costa mía, comentarios que me hacían sentir demasiado, silencios largos disfrazados de necesito espacio. Y cada vez que algo me dolía, en lugar de pensar esto no me gusta, pensaba quizás soy yo la que tiene que ajustarse. También vi cómo justificaba lo injustificable. Está estresado, no es muy expresivo, tiene miedo al compromiso, viene de una relación complicada. Les construía un contexto psicológico completo para excusar comportamientos que, en el fondo, eran simples. Falta de respeto, falta de cuidado, falta de empatía. Y lo más duro de aceptar fue esto. Yo confundía intensidad con conexión. Cuando alguien me hacía dudar, cuando me mantenía en vilo, cuando me obligaba a analizar cada mensaje, yo interpretaba ese desgaste emocional como profundidad,
como algo intenso, adulto, complejo, no como lo que realmente era, ansiedad. Me di cuenta de que me había acostumbrado a tener que demostrar mi valor, a explicar por qué sentía lo que sentía, a justificar mis límites como si fueran caprichos, y en ese proceso había ido bajando el listón, no de lo que quería, sino de lo que estaba dispuesta a tolerar. Otra cosa que vi con claridad fue cómo evitaba el conflicto real, no el drama, sino el conflicto honesto. En lugar de decir esto no me gusta y sostenerlo aunque al otro no le gustara, yo suavizaba, relativizaba, hacía chistes. Prefería incomodarme yo antes que incomodar al otro. Prefería quedarme con la duda antes que arriesgarme a que me dejaran por poner un límite. Y sorpresa, aún así me dejaban. Ahí entendí algo que me dolió aceptar. No me estaban rechazando por ser exigente, intensa o complicada. Me estaban rechazando porque nunca estuvieron realmente disponibles. Y yo, en vez de irme al primer aviso, intentaba convertirme en alguien más fácil de querer. También vi cómo mi autoestima no estaba rota, pero sí cansada. Venía de años de demostrar, de sostener, de ser la adulta emocional de la relación. Y cuando alguien me daba migajas con forma de atención, una parte de mí decía, bueno, al menos esto. Eso fue lo que más vergüenza me dio reconocer. No que ellos me trataran mal, sino que yo me quedara esperando que cambiaran. Esta reflexión no fue amable conmigo, no fue del tipo todo pasa por algo, fue incómoda. Me obligó a aceptar que yo tenía responsabilidad en mi propio desgaste. No culpa, pero sí responsabilidad. Responsabilidad de haber ignorado mi intuición, de haber minimizado mi dolor, de haberme adaptado tanto que casi me desaparezco. Pero también fue liberadora, porque si el patrón no era solo externo, entonces yo podía romperlo. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de pensar en cómo gustar más, empecé a preguntarme algo distinto. ¿Me gusta a mí? ¿Cómo me siento con esta persona? Esa pregunta tan simple empezó a cambiarlo todo. No fue un momento épico. No hubo discurso frente al espejo ni música de fondo. Recuperar la dignidad fue algo mucho más silencioso y, por eso mismo, más difícil. Fue aprender a hacer cosas pequeñas de forma distinta, incómoda, con miedo, pero distinta. Empezó con un mensaje, uno cualquiera, de otro hombre, nuevo, simpático, educado, nada espectacular. Me escribió un lunes por la tarde. ¿Te apetece una copa mañana? Antes yo habría dicho que sí casi por inercia, agradecida de que alguien quisiera verme. Esta vez leí el mensaje 3 veces y me pregunté algo nuevo. ¿Me apetece a mí? La respuesta fue no. No tenía energía, no tenía curiosidad, no tenía ganas de volver a empezar algo solo por no estar sola. Le respondí, gracias, pero no, ahora mismo no me apetece quedar. Y ahí pasó algo extraño. No me disculpé, no di explicaciones largas, no añadí un quizá otro día por compromiso. Cerré el mensaje y sentí una mezcla rara de alivio y vértigo, como si hubiera hecho algo prohibido. Empecé a notar cuántas veces había dicho sí cuando quería decir no, cuántas veces había sonreído para no parecer borde, cuántas veces había suavizado mis palabras para que el otro no se sintiera incómodo. Recuperar la dignidad fue, primero, dejar de pedirme permiso para existir como soy. Semanas después apareció Marcos otra vez, como siempre, sin aviso y con tono ligero, como si nada hubiera pasado. Hace tiempo que no hablamos, ¿todo bien? Leí el mensaje con el corazón acelerado, viejas sensaciones intentando volver a instalarse, la tentación de responder rápido, de demostrar que yo también estaba bien, de mantener abierta una puerta que me había hecho daño. Respiré, cerré el chat, lo volví a abrir, y por primera vez no sentí ganas de explicarle nada. Le respondí horas después, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Sí, todo bien. Prefiero no retomar el contacto. Cuídate. Eso fue todo. No hubo reproches, no hubo lista de agravios, no hubo intento de que entendiera mi dolor. No necesitaba que lo entendiera. Necesitaba entenderme yo. Me dejó en visto y, curiosamente, no dolió como antes, porque ya no estaba esperando nada. Ese fue el verdadero cambio. Dejar de esperar, dejar de vivir en función de la reacción del otro, dejar de medir mi valor por la atención que recibía. Empecé a poner distancia donde antes ponía excusas, a llamar incomodidad a lo que antes llamaba conexión intensa,
a irme antes, no después, a escuchar esa voz interna que siempre estuvo ahí, pero a la que había silenciado por miedo a quedarme sola. Recuperar la dignidad también fue aceptar que algunas personas no van a entender tu cambio, que te van a llamar fría, distante, incluso arrogante, que te van a decir que antes eras más cercana. Lo que no dicen es que antes eras más manejable. Aprendí a quedarme callada cuando no tenía nada que demostrar, a no explicar mis límites como si fueran negociables, a no justificar mi cansancio emocional, a no competir por atención. Hubo citas que terminé a la media hora porque algo no encajaba. Hubo mensajes que no respondí. Hubo silencios que dejé ser silencios. Y cada vez que lo hacía, sentía una incomodidad breve, seguida de una paz enorme. No me volví dura, no me volví fría, me volví clara. Y eso, para algunas personas, es lo mismo que perder el acceso a ti. Recuperar la dignidad no fue ganar nada externo, fue dejar de perderme a mí, fue mirarme al espejo y no pensar, intenta no molestar hoy, sino algo mucho más simple y más poderoso. No te traiciones. Y aunque todavía no tenía todas las respuestas, por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba de mi lado. La decisión no llegó de golpe. No fue un ya está, se acabó, dicho con firmeza y una copa de vino en la mano. Fue más bien un cansancio profundo, de esos que no se quitan durmiendo, un cansancio que te cala los huesos y te hace entender que seguir igual ya no es una opción. Me di cuenta una mañana cualquiera, en el metro, camino al trabajo. Estaba rodeada de gente mirando el móvil, parejas apoyadas una en la otra, conversaciones a medias, y pensé algo que me sorprendió por lo claro que sonó en mi cabeza. No quiero seguir saliendo así. No, no quiero pareja. No, odio a los hombres. No, me rindo. No. Simplemente no quería seguir poniéndome en situaciones donde tenía que encogerme para encajar. Durante años había tomado decisiones desde el miedo, miedo a quedarme sola, miedo a que el tiempo pasara, miedo a ser demasiado exigente. Y ese miedo me había llevado a aceptar dinámicas que me desgastaban, a llamar amor a cosas que solo eran ansiedad, a confundir atención intermitente con interés real. Así que tomé una decisión que desde fuera puede parecer pequeña, pero que para mí fue enorme. Paré, dejé las apps, todas, sin anuncios dramáticos, sin borrar conversaciones antiguas por rabia, simplemente las eliminé del móvil, como quien cierra una puerta que ya no conduce a ningún sitio. Al principio sentí vértigo, una especie de silencio raro, como si hubiera apagado una radio que llevaba años sonando de fondo. Luego llegó la calma. Decidí no salir con nadie durante un tiempo, sin fecha límite, sin hasta que me sienta mejor, solo un espacio para mí, para volver a escucharme sin interferencias, para no tener que estar disponible emocionalmente para alguien que aún no sabía si iba a cuidarme. También tomé otra decisión importante: dejar de idealizar el amor como meta. Empecé a verlo como una consecuencia posible, no como un objetivo. Dejé de preguntarme, ¿me querrá? Y empecé a preguntarme, ¿me siento tranquila aquí? Y si la respuesta era no, ya no me quedaba esperando a que cambiara. Me enfoqué en cosas que había ido posponiendo. Volví a escribir por placer, no para desahogarme solo, sino para crear. Retomé hábitos que me hacían bien sin necesidad de compartirlos con nadie. Aprendí a disfrutar de planes sola sin sentir que me faltaba algo. Descubrí que la soledad elegida no se parece en nada a la soledad que se siente cuando alguien te hace sentir insuficiente. También decidí algo incómodo: no justificar más mis límites. Si algo no me apetecía, no me apetecía. Si algo me dolía, sin discursos, sin defensas, sin pedir permiso. Y sí, eso hizo que algunas personas se alejaran, pero esas personas, ahora lo veo claro, solo estaban cómodas conmigo cuando yo era flexible hasta desaparecer. No fue una decisión contra nadie, fue a favor de mí, a favor de mi paz, de mi dignidad, de mi intuición. Y quizá lo más importante, decidí redefinir qué significa el amor para mí, ya no como algo que duele, que confunde, que te pone a prueba constantemente, sino como algo que suma calma, claridad, coherencia, algo donde no tengas que adivinar
ni justificarte, ni demostrar tu valor. No sé si esta decisión es definitiva, no sé qué pasará en el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo la incertidumbre no me da miedo, porque ahora sé que pase lo que pase, no voy a volver a traicionarme por miedo a quedarme sola, y esa certeza, aunque no tenga forma de historia romántica perfecta, se siente como una victoria silenciosa. Si has llegado hasta aquí, gracias, de verdad. No escribo esto como una historia con moraleja perfecta ni como una guía de cómo hacerlo bien. Lo escribo porque cuando estaba en el peor punto me habría ayudado leer algo así, algo honesto, sin finales mágicos ni hombres redimidos a última hora. Lo que aprendí de todas estas citas fallidas no fue a elegir mejor a ellos, fue a escucharme mejor a mí. Aprendí que la humillación emocional no siempre llega en forma de insulto directo. A veces llega vestida de ironía, de bromas sin mala intención, de silencios estratégicos, de mensajes ambiguos. Llega cuando alguien te hace sentir exagerada por expresar lo que te duele, cuando te acostumbras a justificarte, cuando empiezas a dudar de tu propia percepción porque el otro insiste en que estás viendo cosas que no existen. Aprendí que quien te quiere no te confunde, no te deja en espera constante, no te hace sentir que tienes que ganarte su atención, no te expone delante de otros ni minimiza tus emociones llamándolas drama. El interés real se nota, es coherente, es claro, no perfecto, pero sí honesto. También aprendí algo incómodo, que aguantar no es lo mismo que amar, que ser comprensiva no significa tolerarlo todo, que adaptarte constantemente para no perder a alguien acaba haciéndote perderte a ti. Y eso, con el tiempo, duele más que cualquier ruptura. Si estás leyendo esto y te reconoces en algo, quiero decirte algo sin rodeos. No estás rota, no eres demasiado, no eres complicada por pedir respeto, claridad y cuidado. Estás cansada. Y con razón. No normalices la ansiedad como si fuera pasión. No confundas intensidad con conexión. No te quedes donde tienes que medir cada palabra para no molestar. El amor, el sano, no te hace encogerte, te expande, te calma, te permite ser. Pon límites antes de que te rompan. Y si no puedes ponerlos todavía, al menos reconoce cuando algo te duele. No te traiciones para que alguien se quede. Quien solo se queda cuando te callas no merece tu voz. Mi consejo desde este rincón anónimo de Internet es simple aunque no sea fácil. Cree en lo que sientes. Si algo te incomoda de forma constante, no es casualidad. Si alguien te hace dudar más de lo que te suma, ahí no es. Y si te llaman fría por alejarte, recuerda que muchas veces fría es solo otra palabra para ya no manipulable. Hoy no tengo una gran historia de amor que contar. Tengo algo mejor, paz, claridad y una relación conmigo misma mucho más honesta. Ya no salgo para llenar vacíos. Salgo, si salgo, desde un lugar donde no me pierdo. Si algún día aparece alguien que quiera caminar a mi lado sin empujar, sin tirar, sin juegos, genial. Y si no, también está bien, porque ahora sé estar conmigo. Y eso, después de todo lo vivido, es el aprendizaje más grande que me llevo. Cuidaos, de verdad. Y no olvidéis esto, el amor nunca debería sentirse como una humillación constante. Si lo hace, no es amor,